Hemen bildu gara BUP eta elako sindikatuek zeren urtarrilaren 16tik aurrera gure enpresak erabaki du 5 lanpostu subkontratatu egin nahi dituztela. Guk azkenean ez duguna nahi da prekaritatea eta subkontratazioa egitea gure lantokian. Eta 3 egunetan bilduko gara hemen zubian, gure aldarrikapenak egiteko. Nosotros planteamos este asunto en el comité de empresa a primeros de enero. Se discutió allí y todos los sindicatos del comité de empresa estuvimos de acuerdo que no se podía permitir que se siga precarizando el empleo en la empresa y que se siga subcontratando tareas, ¿no? Estuvimos todos de acuerdo. Posteriormente, al constatar que la empresa iba a continuar adelante con sus planes, pues se llevó al comité de empresa el debate que considerábamos que era el momento de hacer algo, porque ya hemos tenido subcontratación en el pasado, y se llevó a debate y pues constatamos que no había ninguna voluntad de hacer absolutamente nada. Entonces, ELA y nosotros, BUP, pues considerábamos que en el momento actual, en el cual la empresa está atravesando por un buen momento y hay un proyecto de expansión incluso que son buenas noticias en principio para los trabajadores de la empresa, pues consideramos que lo que no podemos permitir es que ese futuro a priori que es esperanzador para todos se construya a base de precarizar los puestos de trabajo. Entonces hemos decidido que este era el momento porque somos muy conscientes también de que ha pasado, está pasando y pasará en el futuro. Momentuz 3 egunez ingo ditugu mugimendu hauek eta gero erabaki behar dugu denon artean jarraituko dugun egiten zer gehiago. Lo que se trata también es de iniciar movimientos, de anticiparnos con la acción sindical y dejarle claro a la empresa que no es el camino. Lógicamente la empresa va a seguir sus planes, la empresa está en su papel, ahorrando costes, etcétera, y los que tenemos que estar en nuestro papel somos los sindicatos. Entonces queremos echar a andar. Lamentablemente sabemos que vamos a tener que manifestarnos seguramente más veces por este asunto y lo que esperamos es que cada vez seamos más, porque esto antes o después pues le vamos a tener que decir basta.